Muy bien, arrancamos una nueva hora P a 3 minutos de las 12 de mediodía. Arrancamos una hora política, una hora de actualidad, de sociedad, de economía, de todo lo que tiene que ver con la ciudadanía, ¿no? Con el argentino y con todo lo que nos compete. Por eso hoy decidimos tener en este estudio, en esta mesa, a Estefanía Albacete. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Qué ¿Cómo tal, va? Tiago? ¿Cómo estás? Eh, Muy bien. Mujer de Javier Milei en Quilmes, ¿podemos decir? Sí, referente mujer de Javier Milei en Quilmes, entre tantas otras que no son cara visible, pero somos unas cuantas. Muy bien, ¿cómo están las cosas en la ciudad, ¿no? En este sentido, Javier Milei ha estado en Quilmes hace algunos meses, hemos estado hablando con vos acerca de esto, pero bueno, contanos un poco cómo está la actualidad dentro de lo que es la política de Javier Milei, del espacio en la ciudad de Quilmes. Bueno, bien como vos decís, en el mes de agosto nos visitó Javier Milei en Quilmes, como estuvo en muchos otros lugares. Nosotros inauguramos un local de la agrupación La Julio Ujú. Argentino acá en Quilmes y él visitó Solano, estuvo caminando por la feria de Solano y después vino a la inauguración de nuestro local. Nos juntamos ahí con la gente de Quilmes Centro, él dio un discurso en plena calle. La recepción fue excelente, sobre todo en lo que es Solano y lo sorpresivo que fue, ¿no? En su momento salió en los medios, la gente lo recibió con mucha esperanza y con muchas ganas también de contarle lo que estaba pasando y de pedirle que genere este cambio que él tanto promete, ¿no? Ujú. Tuvo también el diputado Nahuel Sotelo en el acto. Así es, nuestro líder en la Julia Argentina es el Ujú. diputado Sotelo y ese día visitó Solano con nosotros, estuvimos todos juntos en la inauguración del local, Bien. también fue uno de los oradores ese día en la calle y también es muy bien recibido el diputado. La realidad es que es uno de los pocos diputados que hoy en día presenta proyectos que hacen eco de lo que pide el vecino todos los días. Siempre pensando en la seguridad no solo de los quilmeños, sino de todos los bonaerenses, siempre pensando en achicar el gasto público, en, bueno, como te digo, en hacer oídos al reclamo de los argentinos, de los bonaerenses. ¿Qué es lo que más hoy en día, yo sé que estás en territorio, hablas con la gente, con los vecinos a diario, ¿qué es lo que más está reclamando, ¿no? El vecino quilmenio, ¿qué es lo que pide? Bueno, yo siempre respondo lo mismo en este caso cuando nosotros hacemos este tipo de actividad como salir y preguntar cuál es la preocupación mayor, la respuesta que aparece en primer lugar siempre es la inseguridad, Ujú. es lo que más preocupa porque bueno, es lo que pone en peligro la vida. Después la economía es un problema que obviamente nos azota y que la gente está desesperada, cada vez la plata alcanza menos, el peso cada vez vale menos y se hace imposible mantener el nivel de vida de un mes a otro muchas veces, pero la seguridad es, como te digo, lo que pone en peligro la vida, por eso es la preocupación mayor, pero se entiende también, se empieza a entender que hay mucha relación entre lo que es el aumento de la inseguridad y justamente la imposibilidad de tener un nivel de vida digno, porque la delincuencia aumenta a niveles preocupantes en la medida también que cuesta más. Entonces, no se puede arreglar una cosa sin la otra. Ujú. Si hablamos de aumento, ya en la próxima boleta de Quilmes, de la ciudad de los impuestos, vamos a ver reflejado un aumento de lo que es el 60% en lo que son las tasas municipales. Y mi pregunta gira en torno a esto, ¿no? ¿Qué opinas acerca de este aumento? ¿Es un aumento que se necesita? ¿Va a estar bien destinado? ¿Cómo analizas esto? Bueno, mira, yo esto lo analizo pensando en lo que se hizo años anteriores y en el resto de los gobiernos. Yo pienso los aumentos los aumentos fueron constantes Ujú. desde ya incalculable cantidad de años. Todos los gobiernos uno tras del otro subieron los impuestos, aumentaron el gasto público y yo no recuerdo haber escuchado jamás a los argentinos decir que, bueno, estoy pagando más, pero estoy cada vez mejor. A mí me parece que quitar libertad y potestar sobre lo propio es un atropello al ciudadano y que no ha traído buenos resultados. Pues la verdad es que lo que te dicen es vos con tu plata no haces las cosas bien, dámela a mí, que yo, papá Estado, la voy a gestionar, la voy a distribuir, voy a ser justo, la famosa justicia social, y vos vas a estar cada vez mejor. Bueno, eso no solo no pasa, sino que además todo ese dinero que se recauda por parte del Estado es destinado en gran porcentaje a mantener a la casta política, que es un término que si bien está muy usado y muy quemado ya por así decirlo, es real,
y es cada vez más real porque el Estado se la pasa inventando ministerios, secretarías, se la pasa dando cargos a personas que no suman en ningún sentido para el bienestar de los argentinos. Entonces, todo aumento de los impuestos es innecesario y además no se probó con lo contrario. Y el único que hace la propuesta de probar con algo diferente es Javier Milei, que está diciendo, bueno, yo voy a bajar el gasto del Estado, yo voy a eliminar los ministerios innecesarios, yo voy a dejar de pagar sueldos del Estado que no hacen al bienestar del ciudadano. Es el único que está proponiendo eso. El resto se están peleando sobre cómo manejar la masa gigante de dinero que recauda el Estado todos los meses. Unos te dicen que van a invertir de una manera, otros te dicen que van a invertir de otra, y sin ir más lejos lo han hecho. Han invertido cada uno a su criterio el dinero del Estado y la situación no mejoró y el Estado siempre creció y cada vez hay más empleados públicos. Hoy en día, si no es el mayor, es uno de los mayores empleadores, el Estado en nuestro país. Y te quiero preguntar, cuando Javier Milei dice esto, ¿no?, de terminar con la casta política, de bajar el gasto público y demás, ¿no suena un poco como una utopía? Sí, claro que suena como una utopía porque nos hicieron creer que era una utopía. Bueno, en ese sentido hay que escuchar muy claramente cuando Javier Milei habla, que él explica el Banco Central no existió siempre, así como pudimos en algún momento ser potencia sin Banco Central, también podríamos volver a hacerlo. Y por otro lado, cuando hablamos de bajar el gasto público, no estamos hablando de eliminar las escuelas del Estado, los hospitales o el alumbrado, barrio y limpieza de las calles. Estamos hablando de eliminar, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, que no contribuyó en absoluto al bienestar de nadie, no solo de las mujeres, sino de nadie, de eliminar las secretarías fantasmas que se encuentran en todos los municipios llenos de empleados ñoquis, de eliminar planes sociales a gente que lleva años sin trabajar y que no está en búsqueda de trabajo. Achicar el Estado es como achicar los gastos innecesarios de una casa. Si uno de pronto se encuentra con que no llega a fin de mes y se da cuenta que hace 6 años que tiene guardada una campera de marca en el ropero y que no se la pone, me parece que en cualquier casa donde la cabeza de hogar es coherente se dice, bueno, a ver, vendamos esta campera porque no la estamos usando, porque genera un gasto innecesario, porque podría traer dinero a la casa. Dejemos de pagar la cuota mensual de ese servicio que no usamos porque casi no prendemos la tele y no lo vemos. Empezás a achicar, dejás de comprar cosas que por ahí se te vencieron en el armario porque no las llegaste a abrir. Eso es achicar el gasto. Si en una casa es válido, si en una familia es válido y podría mejorar la situación económica de una casa, ¿por qué no en el país? Nadie deja de comprar la leche para los chicos en casa cuando la plata no alcanza. En todo caso, dejas de comprar cosas innecesarias. Y en achicar el Estado es básicamente lo mismo. No van a desaparecer las escuelas del Estado. No van a desaparecer los hospitales, no van a desaparecer los servicios necesarios que generan bienestar, pero sí van a desaparecer los gastos innecesarios y se van a terminar las mentiras, porque cuando uno achica gastos innecesarios se va volviendo cada vez más transparente, el gasto público y se van eliminando las posibilidades para poder llevarte la cometita, porque cuando vos tenés enorme cantidad de gastos, nadie se da cuenta si un gastito más, o sea, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Nada. Pero cuando vos estás gastando lo justo y necesario y la plata está siendo destinada para la gente, es muy difícil que puedas meter 20 personas al municipio y pagarles un sueldo como quien no quiere la cosa porque hicimos la secretaría de, no sé, porque inventan secretarías que allá de nombre llegan a ser ridículas, ¿no? Es muy difícil cuando los gastos están controlados y son chicos llevarse plata para coimear. Estefanía, preguntarte un poco, Javier Milei en las últimas semanas se lo ha visto quizás un poco, ¿no?, coqueteando con otros espacios, ¿no? Por ejemplo, Patricia Bullrich le dio una especie de guiño a lo que fue Javier Milei. Por otro lado, Larreta se mostró totalmente lejano a Javier Milei y a lo que él propone. Pero preguntarte sobre si ves posible o no un acercamiento de Javier Milei a lo que es el espacio de Juntos y cómo lo ves, si lo ves positivo, lo ves negativo, si bien es desde su lugar, ¿no? Desde Javier Milei él sabrá qué decisión tomar, pero preguntarte sobre esto, si lo ves posible y si lo ves más cercano a Juntos o desde, bueno, su espacio.
Bueno, mira, te voy a hablar de dos posibilidades distintas, desde dos ángulos distintos. Las posibilidades en política son enormes, siempre. La realidad es que Javier Milei tiene una coherencia bastante atípica en lo que es el ámbito de la política. Él dice lo mismo y se mantiene en su discurso y en sus ideas y en sus valores desde hace muchísimos años y no los va cambiando porque le conviene más estar dentro de un espacio político. Por lo tanto, lo que yo veo más posible, más probable, es que ciertas personalidades de Juntos por el Cambio se acerquen para el lado del liberalismo y no tanto que Javier Milei se acerque a Juntos por el Cambio, que no es lo mismo. Bien. No es lo mismo un acercamiento de figuras de un lugar a otro que nosotros meternos en un espacio que ya tiene los votos por costumbre comprados, digamos, ganados. Entonces, en ese caso, digo, no solo me parece más probable que haya un acercamiento a ciertas figuras de Juntos por el Cambio, sino que además me parece mucho más fructífero. Probablemente haya dentro de Juntos por el Cambio gente que verdaderamente quiere hacer un cambio, gente que se sumó a ese espacio que ha fingido durante tantos años ser oposición, con la buena intención realmente de terminar con la corrupción, de generar bienestar al país, de achicar el gasto público, gente que de muy buena fe perteneció a ese espacio. Entonces digo, qué fructífero que sería que esa gente ahora que ya salió a la luz, que Juntos por el Cambio, por lo menos en lo que es la parte legislativa, se maneja en sintonía constante con el oficialismo, que esa gente saliera de ahí haciendo un voto de honestidad y diciendo, bueno, mi intención fue buena, acá adentro no pude, pero nos vamos a correr para el lado del liberalismo, nos vamos a... Porque está muy bien que el cambio real está muy bien cuando uno ve que no funciona a lo que apostó. No me parece que sea una panquequeada, como, ¿no? Como se le llama. Me parece que está bien, que es válido. De hecho, López Murphy es muy cercano a las ideas de Javier Milei, está dentro de Juntos. López Murphy siempre fue cercano a las ideas de Javier Milei, de hecho... tengo entendido que ha participado en presentaciones de libros de Javier, que desde el discurso siempre fueron iguales. La realidad es que hoy pertenece a un gobierno que no es coherente con la ideología y los valores que yo siempre supe escuchar. Para mí, Ricardo López Murphy siempre fue un gran maestro, uno de los referentes políticos importantes que me impulsaron a entrar en política. Yo lo respeto, lo valoro muchísimo a Ricardo. Me da mucha pena que esté dentro de Juntos por el Cambio. Me parece que es un lugar donde tiene las manos atadas. Si bien a veces puede llegar a votar en forma independiente en el legislativo y ser coherente y respetuoso con sus valores de inicio. De hecho, ya lo hizo. Lo ha hecho. López Murphy es un hombre muy noble, pero... A mí, si me preguntas a mí, yo lo quisiera ver fuera de Juntos por el Cambio. Yo quisiera ver la unión de los liberales real. O sea, no existe el liberalismo dentro de Juntos por el Cambio. Existen liberales adentro de Juntos por el Cambio, que quedan completamente bloqueados por estar ahí adentro. Es interesante esto. No existe el liberalismo dentro de Juntos, sino liberales. Bien, Estefanía, ya estamos casi finalizando lo que es el año, el 2022. Arranca el 2023, un año de elecciones. Las candidaturas, las precandidaturas ya empiezan a sonar. Preguntarte sobre Quilmes. ¿Tenemos algo ya establecido? ¿Sabemos si vas a estar como precandidata? ¿A qué puesto? ¿A qué lugar? ¿Qué trabajo vas a tener el año que viene? Bueno, el espacio de Javier Milei tiene un solo precandidato, no sé si estoy diciendo bien, el término es correcto, un solo precandidato que Por ahora va a haber paso, así que tenemos que hablar de precandidaturas, no nos queda otra. Sí, bueno, en ese caso, por el momento el único precandidato confirmado es el precandidato a presidente, Javier Milei. Después hay un montón de referentes y cada vez se suma mucha más gente con ganas de pertenecer al espacio, con ganas de candidatearse, lo cual me parece excelente. A mí me encanta cuando llegan al espacio de la Julio Argentino, en mi caso, que es el espacio que yo dirijo en Quilmes, a decirme, yo quiero ser concejal. Yo quisiera ser intendente, yo quisiera ser diputado, diputada, me encanta, porque a mí me parece que alguien que está dispuesto y que tiene el valor de ser un voto más, aunque sea, dentro de las decisiones que realmente le van a afectar a la vida, es una persona con muchísimo valor.
Y me parece fantástico que así sea. Y hay mucha gente que no lo hace ni por la plata ni por el poder, que lo hace porque realmente confía en su propio criterio, porque tiene ganas de ser partícipe de las decisiones que le afectan a su vida. Entonces, no, si bien no hay precandidatos todavía, no tenemos precandidato a intendente, no tenemos precandidato a gobernador, no tenemos precandidato ni siquiera a vicepresidente todavía, pero los va a haber, porque hay muchísima gente valiosa. No es por falta de gente que no tenemos precandidatos, justamente es porque hay tanta gente valiosa dentro del espacio y se siguen sumando, que acá no nos vamos a manejar por ego personal. No nos vamos a manejar por ambición, nos vamos a manejar porque los mejores van a ocupar los mejores lugares de las listas y en ese sentido a mí me queda la conciencia tranquila de que voy a trabajar para el espacio correcto, que voy a apoyar a los candidatos correctos y puede que yo sea candidata, ¿por qué no? La realidad es que yo me siento preparada para ser partícipe de las soluciones y tengo un equipo maravilloso detrás. Y tengo muchísima gente dentro de la Julio Argentino que si vos me decís, bueno, esta persona puede ser concejal, puede ser consejero escolar, puede ser intendente, yo pongo las manos en el fuego y te aseguro que sí, pero la realidad es que tenemos un solo candidato a intendente, que vamos a tener una lista muy corta de posibles concejales, entonces no todo el mundo puede ser el candidato, pero habemos muchos con los valores y con las ideas apoyándonos entre sí, y así como puedo ser yo, puede ser cualquiera de mi equipo y voy a estar orgullosa de quien sea y lo vamos a apoyar porque hay mucha gente valiosa en este espacio. Uno cuando analiza, ¿no? Uno se pone en la mesa y dice, bueno, del lado de Juntos hay tantos precandidatos ya a gobernadores, hay tantos precandidatos a presidentes, a intendentes, suenan muchos nombres, el Frente de Todos lo mismo, y bueno, justamente el espacio de Javier Milei es esto, todavía no hay nombres, todavía no hay nada establecido para precandidaturas. ¿Esto complica un poco el terreno? ¿O crees que es al revés, que lo allana? ¿Sabés que yo creo que es al revés? Porque el resto de los espacios políticos tiene muchas caras y pocas ideas. Ujú. El espacio de Javier Milei justamente se caracteriza porque no permite que te fanatices con caras visibles, sino que por todo lo contrario, vos tenés que empatizar con las ideas. Vos tenés que comulgar con las ideas, vos tenés que escuchar propuestas y proponer para pertenecer al espacio. No tenés que decir, vos fíjate que en muchos casos, acá en Quilmes pasa muy seguido, ¿no? Que te dicen, sin dar nombres, ¿no? Pero que te dicen, no, yo voy a votar a Mengano porque tiene una cara de bueno, te dicen, Sí. una cara de bueno, a mí me parece que este tipo no nos va a mentir porque yo lo escucho hablar y me cae de bien, tiene un carisma, y después por otro lado te dicen, no, yo esta no la voto porque esta mira la cara de chanta que tiene, pero mira cómo Sí. se viste, pero mira los tatuajes, pero mira... Estamos fanatizándonos con personalidades, estamos enfrentándonos con personalidades y como dice uno de nuestros referentes en la Julio Argentino, que es el empresario José Luis Amaturo, él siempre dice, nosotros no atacamos personas, nosotros atacamos ideas y decisiones. Ni tampoco defendemos personas, sino que defendemos ideas, propuestas y decisiones. Entonces, el hecho de que falten caras visibles, me parece que en este caso está sumando porque la gente está cansada de estas figuritas políticas típicas que vienen a decir un montón de cosas vacías, pero que en realidad son solamente... productos de marketing que se utilizan, ¿no? Y después termina pasando cosas como las que pasaron en las últimas elecciones legislativas, donde pusieron una persona como Cecilia Soler en la lista, porque era una cara visible, angelical, que parecía inofensiva, porque era la sensación que me parece que querían dar, y que automáticamente, ganado su lugar dentro del Consejo de Deliberantes, renuncia para seguir con otra tarea y queda alguien en su lugar. Y yo lo siento, si bien estaba en su derecho de renunciar, como una especie, yo podría pensar que es una especie de estafa, porque la gente la eligió, porque la gente le creyó, porque la gente, ya sea por su cara de buena o por lo que ella decía, decidió que quería que fuera quien los representara y no estuvo. Entonces, me parece que mientras más nos acostumbremos a que no importa cómo nos caiga o cuáles sean los modos o el carisma que tenga el candidato que tenemos adelante, más vamos a elegir con criterio. Más. A mí me parece que elegiríamos con mucho mayor criterio si no supiéramos quiénes son los candidatos, sino que automáticamente tuviéramos acceso a leer las ideas y las propuestas.
no habría lugar a errores, Ujú. no habría lugar a, tiene razón lo que dice, pero me cae mal, pero mira cómo grita, pero mira cómo insulta, qué modos tan feos, que es humano y está bien, es normal empatizar con una personalidad más que con otra, pero nos hace votar mal y durante años terminó pasando lo mismo. Por eso un kirchnerismo te pudo poner un Alberto Fernández, por eso una Mayra Mendoza te pudo poner una Cecilia Soler en Quilmes, porque no estamos escuchando ideas y propuestas, estamos empatizando con gente. Y la gente se equivoca, y la gente a veces es una pantalla y es una mentira. Estefanía, hablamos de propuestas, de ideas. Si hay alguien que quizás está del otro lado, ¿no? Escuchando, algún vecino, alguna vecina que dice, bueno, yo también tengo ideas, tengo propuestas, ¿cómo las puede acercar? ¿Cómo puede comunicarse con la Julio? ¿Cómo puede saber también qué es lo que proponen o qué es lo que tienen en mente? Y si hay algún lugar que puedan referirse, algunas redes sociales, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, nosotros tenemos la red social de la Julio Argentino oficial, hay una red madre, no las tenemos por municipio, pero sí la tenemos en general, en Instagram y en Twitter. Ujú. Si quieren contactar con cualquiera de los distritos, porque si hay gente de pronto de otros distritos que nos está escuchando, también pueden saber que hay Julio Argentino en Avellaneda, en Lomas de Zamora, en Luján, en Dolores, bueno, acá en Quilmes, en San Miguel, no me quiero olvidar ninguno porque los empecé a nombrar, en Luján. Hay en varios lugares y cada vez somos más y se van a abrir en otros distritos. Hay gente que incluso nos ha contactado para decir, bueno, por ejemplo, los compañeros de Dolores, uso la palabra compañeros, les pido perdón. Los que me conocen saben que me gusta la palabra. Bueno, el equipo de Dolores contactaron una red social conmigo y me preguntaron, bueno, la Julio Argentino de Dolores, porque nos queremos sumar, y terminaron siendo quienes inauguraron la Julio Argentino de Dolores. Entonces, este espacio naciente, lleno de gente nueva, lleno de propuestas nuevas, está abierto a que surja en otros distritos. Así que busquen la Julio Argentino en Instagram, en Twitter, escriban, la atención es rápida, los van a derivar al municipio al que pertenezcan, también está en Berazategui, hace poquito también se sumaron, Ujú. los van a derivar y en caso de que no haya todavía en el lugar al que pertenecen, incluso hasta podrían inaugurar la Julio Argentino. Así que pueden buscarnos. No somos un partido político, somos una agrupación y bueno, las puertas están abiertas para presentar propuestas, para presentar problemáticas que por ahí nosotros desconocemos. Tratamos de llegar a todos los lugares de Quilmes, conocer todas las problemáticas. No lo hacemos desde un lugar populista, bien se sabe. Particularmente yo, y lo digo muy tranquila, no tengo el perfil político de quien arma bolsitas de caramelo para el Día del Niño y sale a repartirlas, porque la realidad es que yo creo que quien quiere pertenecer al poder, ya sea legislativo o ejecutivo, no tiene que hacer populismo. Tiene que tener plena conciencia de que la prioridad a la hora de tomar decisiones es analizar cuánta gente se molesta y cuánta gente se beneficia de la decisión que voy a tomar. Si el número de gente que se molesta y se perjudica es mayor al número de gente que se beneficia, en ese caso la decisión positiva sería incorrecta. Si uno se pone esa meta como prioridad, no molestar por encima de lo que se ayuda, es muy difícil equivocarse. Es muy difícil. Y ese criterio no te lo da salir a repartir bolsitas de caramelos, ni dar clases de particular gratuitas en una esquina para que me saquen una foto, ni pararse en la tribuna de una cancha a saltar para que todos piensen qué humilde que soy con mis zapatillas que salen $5.000 saltando acá. No, no. Ese criterio te lo da, primero, tener el valor de no querer molestar al resto, y segundo, conocer las problemáticas y las preocupaciones y las preferencias de los vecinos y priorizarlas por encima de los costos políticos. Porque a veces no molestar al ciudadano tiene sus costos políticos. Porque si vos ayudás o das beneficios a un pequeño grupo molestando a un grupo grande, probablemente te hayas ganado la lealtad y el apoyo incondicional de ese pequeño grupo que ayudaste. Ujú. Y el costo político de perder la simpatía de gente que igual ya no te iba a votar, de gente que igual ya no te quería, probablemente
una inversión positiva para ciertos espacios políticos. O sea, yo molestando al que igual no me vota y ayudando al que me va a votar, voy a mantener un piso electoral estable. Pero está mal. Pero es robar, pero es mentir, pero es no cumplir con lo que prometiste cuando asumiste. A veces hay que perder favor político, hay que perder votos, hay que perder simpatía dentro del espacio político de gente que te ayudó a llegar al poder para cumplir realmente con tu responsabilidad para con el pueblo. Estefanía, para cerrar, como siempre, dejamos el micrófono abierto para que agregues lo que creas necesario y también para dejarle un mensaje a quienes estén del otro lado escuchando, así que micrófono abierto. Bueno, que se sumen a la política sin importar a qué espacio político se quieran sumar. La realidad es que, como yo te decía fuera del aire, a mí me cae, o sea, me da mucha más tranquilidad cuando alguien con ideas opuestas a las mías viene a discutir conmigo los valores, las ideas, los principios, que cuando me dicen, no, yo de política no hablo, la política no me interesa, la política está toda manchada, en la política son todos corruptos. Justamente el hecho de que uno piense que en la política son todos corruptos es lo que lo tiene que impulsar a meterse. Si tenemos ideas opuestas, perfecto, perfecto. Pero hay que defenderse, hay que meterse en política en defensa propia, hay que levantar la bandera de los valores que tenemos, hay que fiscalizar en épocas electorales, porque es defensa propia, es defenderse a uno mismo, es evitar que a uno le roben, le mientan, es evitar el beneficio que le genera los grandes espacios políticos. No se ven perjudicados por tener oposición, se ven beneficiados de la indiferencia de la gente. La indiferencia de la gente hacia la política y hacia las decisiones que le modifican la vida y la economía son el gran motor de los espacios políticos que hasta ahora nos vienen gobernando. Entonces no sean indiferentes, no piensen como yo, no piensen como Javier Milei si no tienen ganas, pero entren a defender lo suyo, entren a defender sus ideas, entren a proponer. Nadie más que ustedes conoce la realidad que están viviendo, nadie más que ustedes saben lo que es mejor para sí mismos, para sus hijos, para su futuro. Entonces anímense y sean parte. Muchísimas gracias, Estefanía, por la visita y por toda la charla que tuvimos. Muchas gracias. Ahí pasaba con nosotros Estefanía Albacete en una nueva Hora P en la que pudimos hablar de todo un poco, de economía, de sociedad, de actualidad, de todo lo que tiene que ver con la ciudadanía. Nosotros finalizamos acá una nueva Hora P. Chao, gracias.